Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hola amigos y amigas. A veces cuando nos dirigimos a alguien y queremos preguntarle, no sé, ¿cómo estás?, le decimos, ¿y qué onda? O cuando una persona no nos responde bien, decimos, uy, qué mala onda. O si tiene una respuesta positiva, le decimos, qué buena onda. Utilizamos la palabra onda quizá muchas veces para referirnos a la relación de las personas. Posiblemente el origen de la palabra esta onda y las frases con esta voz hayan surgido como una relación metafórica entre el significado de lo que es la onda en el ámbito científico. Podríamos decir, este movimiento periódico que se propaga en un medio físico o en el vacío, y el sentido que se le quería dar a los usos de esta palabra desde el punto de vista, podríamos decir, cultural específico, de un movimiento cultural específico. Cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios, creo que podríamos utilizar esta comparación de la onda. Desde el punto de vista científico, una onda, cuando hay un emisor, hay un receptor, hay una onda. El Espíritu Santo es como esta onda que comunica, que transmite, que une, que hace llegar la información. Es como esta onda entre el Padre y el Hijo, y luego también esta onda llega a cada uno de nosotros. Y cuando encontramos una persona con mala onda, tranquilamente podríamos implorar la presencia del Espíritu sobre esta persona para que cambien la onda, para que tenga esta onda nueva, que es la presencia del Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Este Espíritu está ya trabajando en el mundo, está trabajando en la sociedad, está trabajando en cada uno de nosotros. Sin embargo, nosotros celebramos este descenso del Espíritu en la fiesta de Pentecostés. ¿Cuándo bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles? Bueno, hay distintas opiniones. Así como la semana pasada hablábamos de la ascensión y, por supuesto, entre los escritores del Evangelio hay distintas opiniones, también sucede con la venida del Espíritu Santo. En Lucas, por ejemplo, el Espíritu Santo baja el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la resurrección de Jesús, pensando que existe ya un Pentecostés judío. Luego lo vamos a ver de qué se trata. El día de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, que es el relato que acabamos de escuchar, se nos dice que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. En cambio, San Juan, el escritor del Evangelio de San Juan, dice que la venida del Espíritu Santo ocurre
el mismo domingo en que resucita Jesús. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, pone en boca de Jesús esta palabra: reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos el soplo, el Espíritu. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Por lo tanto, el mismo día de la resurrección. Y hasta un poco más. Juan, en el capítulo 19, cuando relata la muerte de Cristo y dice: todo se ha cumplido, dice el Evangelio, e inclinando la cabeza entregó su espíritu. No es solamente expiró, sino que entregó el espíritu. Por lo tanto, la última expiración de Jesús es la primera respiración de la iglesia, porque la iglesia recibe ese espíritu, la comunidad cristiana recibe ese espíritu de Jesús resucitado, que es el Espíritu Santo. Podríamos ver esta venida del Espíritu en comparación con el episodio que relata el libro del Génesis en el capítulo 11, la Torre de Babel. Son, podríamos decir, paralelismos antitéticos. Son dos relatos que están puestos, podríamos decir, a la misma altura, pero que justamente expresan una cuestión contraria. Cuando en Pentecostés encontramos el lenguaje del amor, es en el otro relato de Babel, la Torre de Babel, encontramos una dimensión de soberbia. Por eso podríamos decir Babel versus Pentecostés. Dice el relato de la Torre de Babel que todo el mundo hablaba una misma lengua, empleaba las mismas palabras, pero luego sucede que en este ámbito de soberbia ya no se entienden, no pueden entenderse. En cambio, en Pentecostés cada uno escucha a los apóstoles hablar en su propia lengua. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, dice el texto, y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Y todos entonces tuvieron la posibilidad de entender y de entenderse. Porque el Espíritu unifica, mejor da unidad. En cambio, una expresión del amor, la unidad. En cambio, Babel, la soberbia, lo único que hace es dispersar, lo único que hace es desunir, disgregar. Existe un Pentecostés judío y un Pentecostés cristiano. Así como existe una Pascua judía y existe una Pascua cristiana, también existe un Pentecostés judío. El Pentecostés cristiano no es absolutamente original, sino que existe un Pentecostés judío que se celebraba 50 días después de la Pascua, lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 19. Y el Pentecostés cristiano, podríamos decir, aprovecha, se vale de ese Pentecostés judío para darnos un mensaje nuevo. ¿Dónde sucede el Pentecostés judío? Sucede en el monte de Sinaí. ¿Dónde el Pentecostés cristiano? Dice en un piso superior de una casa. No pensamos que sea un templo, de una casa. ¿Cuáles son los signos del Pentecostés judío? Los truenos, los relámpagos, las trompetas. El Pentecostés cristiano, un viento impetuoso, lenguas como de fuego. ¿Cuál fue el motivo del Pentecostés judío? La alianza. El Pentecostés judío es la fiesta de la alianza. La entrega de la tabla de los 10 mandamientos a Moisés, la alianza. ¿Cuál es el Pentecostés cristiano? La nueva alianza. Es Dios que escribe ya en el corazón de los hombres su nueva ley, no en una tabla de piedra. ¿Qué es lo que bajó en el Pentecostés judío? La tabla de ley escrita en piedra. ¿Qué es lo que baja en el Pentecostés cristiano? El Espíritu Santo impreso en los corazones de los hombres. ¿Para quiénes baja en el Pentecostés judío esta tabla? Para el pueblo judío. En cambio, en el Pentecostés cristiano, ¿para quiénes baja? Para todas las naciones, expresadas en todo lo que el relato nos acaba de decir. Este Pentecostés, que significa entonces la venida del Espíritu, tendremos que pensar en este Espíritu. Muchas veces el Espíritu Santo pareciera ser
el pariente pobre de la Trinidad. Próximamente vamos a celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad. Pareciera el Espíritu Santo ser el pariente pobre de la Trinidad. Sin embargo, Jesús en la última cena, en los relatos de despedida, 5 veces nombra al Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que hace posible vivir el amor. Él es el que nos posibilita desde adentro vivir el amor. Claro que cuando nosotros vemos tantas cosas feas, decimos, ¿y estará o no estará presente el Espíritu Santo? Bien sabemos que hace más ruido en el bosque un árbol que cae que miles que crecen en silencio. Y esos que crecen en silencio están creciendo por la acción del Espíritu Santo. Este Espíritu que provoca la unidad en la diversidad. Esta riqueza que produce la acción del Espíritu. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, se habla de las obras de la carne. Pablo nombra las diversas obras de la carne, enemistades, discordias, sectarismos, envidias, y luego habla del fruto del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu, lo dice en singular y luego se nombran 9 frutos del Espíritu. ¿Por qué lo dice en singular? Porque el origen es el mismo Espíritu, el único Espíritu. Y luego entonces se expresa de diversas maneras. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, magnanimidad, afabilidad, bondad, confianza, mansedumbre, temperancia. Estos son los frutos, entre comillas, los. Sabemos que es el fruto del Espíritu expresado de diversas maneras. El primero de ellos, el amor, la caridad, como siempre. Luego en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, Jesús va a decir, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Por lo tanto, el Espíritu debe ser pedido, debe ser implorado. Es Dios el que escribe en nuestros corazones entonces esa nueva ley que es el Espíritu. Lo dice ya el profeta Jeremías en el capítulo 31. Estableceré una nueva alianza con la casa de Israel, con la casa de Judá. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. La ley escrita por Dios en nuestros corazones es el Espíritu. Pongamos un ejemplo. Una mujer antes de ser madre se comporta de una manera. Después de ser madre se comporta de otra manera. Porque después de ser madre tiene una nueva naturaleza que desde dentro le dicta cómo tiene que hacer, cómo tiene que actuar, cómo tiene que funcionar en la vida. Desde dentro, entonces, hay un nuevo modo de ser. El Espíritu Santo, entonces, es una ulterior capacitación de Dios que nos impulsa a vivir de una manera nueva, de una manera distinta. Veamos algo del texto que acabamos de leer, el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los fenómenos naturales siempre han impresionado a la gente. El fuego, los relámpagos, los huracanes. Estos fenómenos naturales son empleados en la Biblia. ¿Para qué? Para expresar las manifestaciones de Dios. A donde llega el Espíritu siempre van a suceder cambios, transformaciones, desde las raíces. Donde llega el Espíritu se desploman todas las barreras, se abren las puertas, tiemblan todas las torres construidas por estos proyectos humanos que tantas veces son simplemente sabiduría de este mundo. Desaparece el miedo, la pasividad, el quietismo, porque el Espíritu es dinamismo, surgen iniciativas, se toman decisiones audaces. Pensemos nada más en el Concilio Vaticano II, lo más reciente, un reciente hecho eclesial, no tan reciente ya, pero uno de los hechos eclesiales más recientes, como este Espíritu de Dios ha traído aire fresco a la iglesia, ha hecho cambiar tantas cosas. ¿Por qué Jesús va a esperar 50 días para enviar al Espíritu Santo a la iglesia?
Bien, tendremos que saber que esta página que acabamos de leer de los Hechos de los Apóstoles, escrita por Lucas, no es una crónica, es una página de teología. Y por lo tanto debemos adentrarnos en el lenguaje simbólico que emplea el autor. Lucas va a colocar la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Juan, ya lo sabemos, que lo coloca el mismo día de la resurrección. ¿Cómo entonces se entiende esta discordancia entre las dos fechas? Lo dijimos en el comentario del domingo pasado, el misterio pascual es absolutamente único. Pasión, muerte, resurrección, ascensión, don del Espíritu han acontecido en el momento mismo en que Jesús muere en la cruz, en el Calvario. ¿Por qué entonces es necesario esta manera de fragmentar? Justamente para que podamos profundizar cada uno de los misterios con todos los alcances que tiene ese misterio. Entonces había un Pentecostés judío antes del Pentecostés cristiano, ya lo dijimos. ¿Qué era este Pentecostés judío? Este Pentecostés era una fiesta hebraica muy antigua que se celebraba 50 días después de la Pascua, que conmemoraba la llegada del pueblo al monte Sinaí. Todos sabemos lo que acontece, lo que sucede en el monte Sinaí. Moisés sube al monte, se encuentra con Dios, Dios le transmite su ley a Moisés y al pueblo, diciendo que el Espíritu desciende sobre los discípulos. Justamente el día de Pentecostés, Lucas quiere enseñarnos que el Espíritu ha sustituido la antigua ley, convirtiéndose entonces en una nueva ley para el cristiano. El Espíritu es la nueva ley. ¿Qué ha hecho entonces Dios? Ha decidido cambiar el corazón de los hombres. Con un corazón nuevo, los hombres no tendrían ya necesidad de una ley externa. Harían el bien siguiendo entonces esos impulsos que proceden del Espíritu. Lo dice el profeta Ezequiel: arrancaré de sus cuerpos el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, les infundiré mi espíritu. Y lo que aparece en este texto acerca de este ruido huracanado, este viento, este fuego, ¿qué está expresando todo esto? Vemos que en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, se habla de todo esto. El pueblo percibe los truenos, los relámpagos, las trompetas. Por eso hay un perfecto paralelismo entre el libro de los Hechos de los Apóstoles y aquel texto del libro del Éxodo, capítulo 19. Hasta tal punto es cierto esto que los rabinos decían que en el monte de Sinaí, el día de Pentecostés, cuando Dios había entregado su ley, sus palabras habían tomado la forma de 70 lenguas de fuego para indicar que la Torá, que era la ley de Dios, estaba destinada a todos los pueblos de la tierra. Pensemos que en aquel momento se pensaban que todos los pueblos de la tierra eran 70. Y en cuanto a estas lenguas que hablan los apóstoles, probablemente Lucas hace alusión a un fenómeno que sucedía en las comunidades primitivas. Después de haber recibido el Espíritu, los creyentes, ¿qué hacían? Alababan a Dios con una cierta exaltación, como un cierto éxtasis, balbuceaban algunas palabras extrañas en la alabanza. Bueno, esto que sucedía como práctica en las comunidades cristianas, Lucas lo toma. Ha utilizado entonces Lucas este fenómeno, no en otro sentido, sino simbólico, para enseñar la universalidad de la Iglesia. El Espíritu es destinado a todos y todas. Sucede todo lo contrario entonces en Babel. El Espíritu es destinado a todos. Quien se deja guiar por la palabra del Evangelio y por la acción del Espíritu, puede entonces hablar una lengua que todos pueden comprender y una lengua que nos une. ¿Cuál es esta lengua? El lenguaje del amor. El lenguaje del amor es el que nos une. Dice el texto que escucharon un ruido como de un viento.
el viento de Dios, este viento que hace caer todas estas construcciones puramente humanas, que hace caer todas estas murallas que dividen el viento impetuoso, ruaj, que es luego el neuma, esa fuerza, ese viento poderoso, ese viento fuerte. Luego también el fuego. Jesús va a decir, yo he venido a traer fuego sobre la tierra. ¿Y qué es lo que hace el fuego? Quema. No se trata del fuego del infierno que se ha inventado luego haciendo algunas interpretaciones de la Escritura. No, se trata de este fuego del Espíritu que quema la maldad del corazón de los hombres. Vamos a concluir este comentario con la lectura de un hermoso párrafo de Ignacio Hasim, patriarca ortodoxo de Antioquía. Muy bello, tomémoslo para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad y para nuestra situación en el tiempo actual. El Espíritu Santo es la novedad, es la presencia de Dios con nosotros. Sin el Espíritu Santo, Dios queda lejos, Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es letra muerta, la Iglesia es pura organización, la autoridad tiranía, la misión propaganda, el culto mero recuerdo y el obrar cristiano una moral de esclavos. En cambio, en el Espíritu Santo, el mundo es liberado, el hombre se perfecciona, Cristo resucitado está aquí, el Evangelio es fuerza de vida, la Iglesia significa comunión trinitaria, la autoridad es un servicio liberador, la misión es Pentecostés, la liturgia es memorial y anticipación y la acción humana es divinizada. Feliz Pentecostés. Hasta la próxima.